Perdón, tengo un poco de hipo, espero que no nos cause problema esto. Ok, seguimos admitiendo alumnos. Bien, ahora sí. Eh, ¿Quién me puede decir la clase, qué fue lo que vimos la clase pasada, por favor? Levanten sus manitas y les voy dando la palabra. ¿No? ¿Nadie estuvo la clase pasada? Ok, César, ¿lo escuchó? Hola, buenas días. O sea, pues Días todavía. vimos el temario y nos Ujú. dejó una tarea. Ok, También nos estuvo explicando como a, a grandes rasgos de lo que íbamos a estar viendo. ok. ¿Y como que fue eso que les... ¿Alguien que quiera completar esta parte? Ay, se me fue el chico que acaba de hablar, nombre y apellido, por favor. Perdón, Ah, Batre ya Chavarría. le vi. César, ¿sí es César Batres? Batre Chavarría. Esa- me perdió, como entró otro chico en el mismo momento y dije, ¿dónde está el chico que habló? Ok, ¿alguien más que quiera completar esta parte? Víctor Car- Cardone. Bueno, sí, bueno, aparte de lo que dijo el compañero, pues nos dejó una pequeña tarea en la que teníamos que explotar dos globos o bolsas en nuestro baño y nuestro cuarto y describir la diferencia que logramos percibir del Ok, sonido. muy bien. Eh, ok, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Serían todos? Ok, entonces pasamos a la siguiente parte que es ¿quién hizo la tarea? Yo, Ok, lo escucho, Víctor. bueno, pues al momento de explotar noté una cierta diferencia en el sonido. Esto yo creo que se debe a cómo es la acústica tanto en el baño como en el cuarto, porque al ser espacios diferentes, porque mi cuarto es un poco más grande que el baño, por lo tanto en mi cuarto el sonido como que se dispersó un poco más, por lo tanto se escuchó un poco más bajo que en el baño. El baño, pues mi baño es relativamente pequeño, entonces se escuchó más el eco de la explosión, se percibió mucho mejor el sonido. Ok, ¿alguien que quiera agregar algo más sobre esta pequeña actividad? Digamos que es la práctica número 1. A ver, dígame, Jesús. Soy Pues, Joel. bueno, también tiene que ver, por decir, yo en mi cuarto tengo bueno, hay ventanas, entonces se podría decir que ese ruido se podría ir por ahí, aunque de cierta manera, si están cerradas o abiertas, también afecta y por decir, el espacio, como lo dijo mi compañero, y también que podría haber algún tipo de interferencia por, no sé, los muebles, podría ser, profesora. Ujú. Y pues en el baño es como un lugar más libre, ¿no? Se podría decir. Entonces, por eso la onda de la explosión, pues se percibe más que en el cuarto. Ok.
Continuamos con Alondra, después Jonathan, luego Alan y cerramos con Castro esta parte, ¿ok? Adelante, Buena idea, muchachos. profesora. Pues yo lo que noté fue que, por ejemplo, en el baño, que pues es un lugar, así como dijeron los compañeros, es más abierto, o sea, no tiene tantas cosas como, por ejemplo, un cuarto, se tarda más en disipar pues, el sonido. Y pues sí, esa fue la diferencia que yo noté, que tardó más en el baño que en comparación con el cuarto, porque pues así como dijo el compañero anterior, pues los muebles pues hacen que se disipe más rápido. El sonido, ok, gracias. Continuamos con Jonathan, me parece. Ujú, ok. Ok. El que sigue, por favor. Yo, profesora, bueno, igual que mis compañeros, en el baño lo que noté es que el sonido fue más agudo y de hecho la prolongación del tiempo fue más. Al final se escuchaba un pequeño zombidito en mis oídos y a diferencia del cuarto, que en el cuarto fue un ruido más seco. De hecho, fue casi instantáneo la duración del sonido. Ok. Y cerramos o ya terminamos. Castro Brandon. Bueno, con el experimento creo que en el baño se disipaba algo lento. Sentí que en el baño había como más, como que se creaba cierto eco después de la explosión y tardaba un poquito en apagarse el sonido. Y en la Ujú. habitación era, como dijo mi compañero, un poquito más seco, como que, no sé, como que se dejaba de escuchar la explosión al instante. O sea, solamente explotaba y tardaba casi nada en que se disipara el sonido. Ok, perfecto. Muchas gracias. Espero que no solo los que participaron el día de hoy hayan realizado la tarea, sino que haya sido el resto del grupo. Y bueno, como les decía el día de ayer, esta pequeña práctica, este ejercicio, eh, muy sencillo, pero esto nos lleva a diferentes fenómenos del sonido y comportamiento del sonido. Pero para ello es importante que sepamos hablar con los términos adecuados, porque yo escuché muchos términos en donde les preguntaría al resto del grupo. Digo, les pregunto porque en su momento nadie preguntó acerca de. Y es importante que cuando no tengamos bien establecido un concepto, un término, preguntemos, levantamos la mano y preguntamos y aclaramos. Recuerden que ahorita, pues, todo lo que ustedes puedan aprender les va a servir no solo para mi materia, sino para el resto de sus materias y tenemos que aprender a hablar con los términos adecuados. Yo me pregunto si todos sabemos a qué se refiere. Finalmente, todas estas características creo que todos las vimos, las apreciamos, las escuchamos de alguna manera. Pero sí me pregunto, ¿qué es agudo? Muchos de ustedes comentaron, es que yo lo escuché más agudo. Yo escuché un eco. ¿Qué es el eco? ¿Qué es decir el sonido seco? ¿Todos tenemos el mismo concepto en estos términos? Si se dan cuenta, entendimos el principio del ejercicio porque lo realizamos y lo vivimos. Pero si queremos definir lo que estamos diciendo, puede que estemos cayendo en un error. ¿Por qué? Porque ahora yo les pregunto esto otro, ¿qué es una reflexión y qué es un eco? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿A qué llamarle un sonido seco y un sonido vivo? ¿Cómo sé que estoy hablando de un sonido agudo y no grave?
Entonces, digo, si no pasa nada, díganme ahorita, levanten sus manitas, ¿quiénes son los que desconocen estos términos o que tienen bien su concepto? A ver, creo la pregunta es nuevamente, ¿quiénes me pueden definir estos términos de una manera adecuada? ¿Nadie? Ok, César, lo escucho. ¿Qué es un sonido seco? Ah, yo le iba a decir eco, pero bueno, según lo que sé, un sonido seco es cuando es corto y suena fuerte. Cuando no se escucha, más bien cuando es como que fue fuerte y en un corto de tiempo muy pequeño. ¿Y vivo? Ah, ahí sí, quién sabe. Le digo que yo le iba a decir eco, perdón. Ok, dígame qué es eco para Ah, usted. bueno, eco es cuando el lugar es pequeño y también está hecho de un cierto, no sé, como en las cuevas. Ay, y las ondas sonoras chocan con, no sé, con lo que está luego, y como es pequeño, rebotan y no sé si chocan una pared, rebota la que sigue y luego rebota, y por eso cuando, no sé, estamos en lugares como unas cuevas o algo así, se escucha con las Ok. mismas ondas que rebotan. ¿Y qué pasa? ¿Usted ha ido a la catedral, a alguna iglesia, al Palacio de los Deportes? No son lugares pequeños y existe el eco ahí, En las catedrales y el palacio no. pero existe el eco ahí. Sí, Entonces ya la parte donde usted encerró, que es en lugares pequeños, ya no aplica. ¿Está de acuerdo? sí, pero se la tienen que hacer. Ok. Joel, ¿lo escuchó? Sí, pero bueno, lo que yo tengo claro es Ujú. de los sonidos graves y los sonidos agudos, ¿no? Ok. Lo que sabía era de que los sonidos graves tenían frecuencias ahora sí que más bajas y los sonidos agudos pues tenían frecuencias más altas. Ok, pues me podría dar de dónde a dónde podemos determinar una frecuencia baja y una frecuencia alta. Una frecuencia baja es como de los 20 Hz hasta 200 o 200. No sé, ¿me pregunta o me Sí. afirma? Bueno, yo digo eso. Y una frecuencia aguda, yo creo que es como de los de 1000 Hz para arriba. Ok, gracias. Bien, algunos tienen la idea. ¿Alguien más que quiera Profa, comentar algo? Sí. aquí ahorita busqué y la frecuencia de un sonido bajo es de unos 500 Hz o menos, y de una alta es de 200 Hz pues, más arriba. A ver, como que se contrapone, ¿no? Porque me dice que una baja es de 500 Hz y una alta de 200 Hz. No, perdón, de Ok, dos a mil ver. 2000. Ah, ok. Nada más traemos ese rango. Ok, espero que no lo haya buscado en Wikipedia porque está incompleto el dato. Pero bueno, ahorita vamos allá. Justamente por eso es esta materia, para eso es esta clase. No pasa nada si se equivocaron. Finalmente, lo que quiero hacerles ver es que, aunque es pequeñita esa práctica, pero involucra muchos conceptos y muchos términos que en realidad aún no los podemos tener dentro de nuestro vocabulario porque desconocemos realmente el término. Vivimos obviamente en un mundo donde podemos llamarle bocina cuando en realidad es un altavoz. Entonces, aquí vamos a conocer realmente cuáles son esos términos y la diferencia entre uno y otro.
sí hay términos similares. Por ejemplo, la diferencia que hay entre un ruido y un sonido. ¿En qué punto puede ser ruido y sonido? Porque pueden tener las mismas características y conocer cuáles son esas mismas características. Algo muy importante, muchachos, es que cuando busquemos información, digo, a lo largo de no solo ahorita, de aquí para adelante, muchachos, debemos de tener en cuenta que ya no vamos a buscar en San Google directamente, y si vamos a buscar en San Google es porque vamos a darle una buena rastreada para buscar la información técnica, ¿sí? Ya nosotros no es el diccionario de la Gran Real, de la Academia, ese diccionario que te repite el concepto, ¿no? Con la misma palabra. Nosotros ya tenemos que buscar información más confiable, donde esté avalada y aprobada por ciertos organismos que se encargan a revisar la información y que sea fidedigna. Si bien es cierto el dato que nos dio Víctor, pues no es 100% adecuado, ya que el rango está limitado. Para poder seleccionar las frecuencias bajas, va de un rango a otro, las medias y las altas. Claro, hay bibliografía dependiendo del avance que vamos teniendo en este ámbito, se van clasificando de diferente manera. Y eso lo vamos a ir viendo. Donde la primera clasificación que se le da a esta gama de frecuencias es únicamente baja y alta. Y aparecen 4 términos. De dónde a dónde es la baja y de dónde a dónde abarca la alta. Pero posterior a ello, aparece una tercera banda, o clasificación, perdón, en donde aparecen las frecuencias medias, donde empiezan a notar que no necesariamente van a trabajar con las bajas o altas, sino que algo sucede en medio. Y entonces se genera esta tercera clasificación de frecuencias. Y entonces ahí aparece la baja, la media y la alta. Y actualmente surgen 2 más que están dentro de esta misma gama. Es las bajas, bajas medias, medias y medias altas y altas frecuencias. Y vamos a ver cuál rango o cuáles frecuencias son las que abarcan estas quinta clasificación de frecuencias, ¿ok? Y estas serían las correctas, ¿sí? De igual manera, pues sabemos, dice, bueno, el eco en qué puntos realmente se vuelve un eco, en qué punto es una reflexión, en qué punto recordar a veces un poquito la parte de física mecánica, física clásica, donde teníamos estos términos de difracción, reflexión, para poder entender lo que hoy en día tenemos. Y si no los tienen presentes, los invito a recordar esa parte, ¿ok? Porque muchos términos van ligados a ellos, como es la parte del eco, ¿sí? Bien, si bien es cierto, como nos decían sus compañeros, en esa pequeña práctica, escuchamos diferentes, no diferentes sonidos, fue la misma fuente que generamos con el sonido, pero se propagó y se disipó el sonido en diferente medio. Y al propagarse más bien el medio, estamos de acuerdo que es el mismo, fue el aire en un inicio, pero se disipó a través de diferentes medios, en donde en el baño, normalmente si lo tenemos forrado de material, mosaicos, por ejemplo, digo, a lo mejor no todos lo tenemos igual, pero en esencia, ¿ok? Lo tenemos forrado de mosaicos. ¿Qué sucede con este tipo de material? Si bien es cierto, el volumen contenido en cada uno de estos recintos es muy diferente. No tenemos del mismo volumen el baño que una recámara. Normalmente es un poco más grande o muchísimo más grande en algunos casos la recámara que el baño, ¿sí? Pero se nota esa diferencia entre un baño y una recámara, que el primer punto es el volumen, ¿ok? Posterior a ello, como les decía, se va disipando a través de diferentes materiales. En este caso, en el baño tenemos un material rígido, ¿sí?
Y al tener un material más rígido, que hace que cuando choca ese frente de onda, se vuelve a regresar y entonces genera el efecto de una o n reflexiones, que al mismo tiempo, al haber una distancia tan corta entre pared y pared, produce que ese mismo segundo conjunto de reflexiones se regresen y vuelvan a chocar en la pared de enfrente y se vuelva a disipar, y otras tantas se disipan en las paredes colindantes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos en el baño? Que digan, ay, no, maestra, pero es que en mi baño lo tengo en obra negra, yo también. Pero ¿qué crees? Que finalmente estás ahí, lo que afecta más es el volumen. Y sí es cierto que aquí no tengo tantas reflexiones. Ojalá y tuvieran oportunidad, a lo mejor por ahí que tengan algún familiar donde su baño es con este acabado, y vayan a uno donde tenemos el acabado en obra negra, porque la esencia de esa misma fuente va a cambiar, ¿sí? Y entonces el material, hablemos de cierta manera generalizando que es de un acabado con mosaico. ¿Cómo es la esencia de ese material? Rígido, completamente rígido. Y si yo lo veo a través de un microscopio, las células entre sí están, las partículas entre sí, perdón, están sumamente unidas para formar ese material tan rígido, a diferencia del material que está contenido en una recámara. En la recámara tenemos más material poroso, empezando por nuestra cama. Nuestro colchón es poroso. Las cobijas, los cobertores, todo lo que contiene es 100% poroso. La prueba está que podemos tener maleabilidad con ellas, ¿no? Las podemos menear, o sea, no están tan rígidas como en el material del baño. Incluso tenemos cortinas, a lo mejor tenemos por ahí un closet, no lo sé, pero de esencia todos contamos con una cama. Y les puedo asegurar que la cama abarca la mayor parte de espacio o superficie que hay en ese volumen. Hay quienes tienen alfombra, entonces ya el sonido se disipa. ¿Y qué pasa con este tipo de material que es ya más poroso? Pues ya las partículas entre sí no están tan unidas, y ¿qué es lo que hace? Que como están separadas, que entonces el sonido que fue emitido por esa fuente sea absorbido por esos pequeños poros. He ahí donde podemos decir que la absorción de los materiales influye en un recinto, influye en el comportamiento del sonido en un recinto, porque no solo el volumen, porque si lo limitamos, como nos decía Víctor, me parece, que decía, pues en un volumen, en un recinto pequeño, no necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a un recinto más grande, la esencia de una iglesia o la catedral, ¿no? Que está altísima, el material por el cual está recubierto normalmente es mármol. Son materiales muy rígidos. Por lo tanto, generan reflexiones. Incluso en algunas iglesias ya viejitas, van a encontrar que anteriormente, antes de que existiera, o es más, en las películas donde sale Cantinflas, del sacerdote o el padre se llama, se van a percatar o pongan atención en ese pequeño parte de la película donde está dando su sermón. No tiene refuerzo electroacústico, no tiene micrófonos, no tiene altavoces, no tiene bocinas. ¿Y cómo es que se generaba esa propagación del sonido de su voz para una comunidad algo grande? Pues en la parte, se subían, no era necesariamente al frente de
como ahora los vemos, ¿no? A los padres siempre están al frente, ¿no? El estrado enfrente, ¿no? Ahora, en ese entonces se colocaban a la derecha, en medio, y había unos escaloncitos de tal manera que pudieran subir para estar más arriba de las personas, y hasta arriba había un domo, una cupulita de mármol, que si hoy en día algunas de las casas que tienen en el baño, en las escaleras, un domo, los invito a que se paren justamente en medio de ese domo y digan su nombre completo. Después salgan de ese punto medio donde está el domo, no sé, 1 metro fuera del domo, y vuelvan a decir su nombre. Y me van a decir si lo escuchan igual o no. Y justamente con ello, ustedes van a percibir o se van a percatar de que finalmente tiene que ver el medio y los materiales por los cuales está recubierto un lugar para que se propague o se absorba ese sonido o esas reflexiones que pueden existir cuando generamos una fuente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, profesora. No, profesora. Ok. No, profesora. ¿Quiénes tienen la oportunidad de poder hacer eso que les acabo de dar, una segunda pequeña práctica en casa? Aunque no estemos en laboratorio, pero en casa vamos a ocupar lo que tengamos para. Y si no, bueno, si tienen oportunidad de hacerlo o que no puedan ir a desplazarse a la casa de alguien más con el primo, oye primo, a ver, haz esto y dime cómo se escucha o a ver, cómo escuchas aquello, ¿no? Para que pues, tampoco mal rato, no, es que la maestra nos dijo que fuéramos a la catedral y que fuéramos, no, 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 no. No estoy invitando a que salgan nadie, simplemente que si lo tienen en casa y si no, algún familiar amigo lo tiene y nos va a poder compartir esa experiencia, ¿ok? Para que ustedes lo puedan realizar. Y que de ahí podamos entender realmente los conceptos y que como ingenieros podamos determinar realmente en qué momento estamos hablando de una absorción sonora, de una reflexión, de un eco, y que esto influye en el comportamiento del sonido en un recinto, en donde sí, justamente hoy en día va a decir, bueno, maestra, pero pues es que ya ahorita ya existe un refuerzo sonoro, ¿ya para qué vamos a estudiar ese comportamiento? Es pérdida de tiempo. No, porque si nosotros no sabemos justamente cómo se va a comportar ese sonido, en dónde va a chocar, en dónde se va a reflejar, en dónde me va a generar más reflexiones, entonces de nada me va a servir en la última tecnología de audio si no voy a analizar esa parte y no voy a saber dónde colocarlo para poder hacer que me ayude a mejorar la esencia del recinto. Yo les pongo este simple ejemplo. Cuando van al centro comercial y escuchan un audio y todo, bien padre, y tienen la oportunidad de comprarlo, o las bocinas, ¿no? Ya, mira, se escucha bien padre. Y llegan a su casa y lo ponen y, ¡ay, qué le pasó! ¿No se escucha igual? No, pues algo hay que cambiarle y le empiezan a puchar ahí en las propiedades y que sí. Hay algunos sistemas, home theaters en casa, que tienen la posibilidad de programarlos. Y justamente que en la posición donde tú los coloques, ¿qué es lo que hace? Se generan un disparo y se va escuchando en cada uno de los altavoces. ¡Rum! ¿Y qué es lo que hace el sistema? Se está calibrando. ¿Por qué? Se está calibrando en base al recinto, porque no se va a escuchar igual de tu lado derecho que tienes enfrente o atrás, otro tipo de materiales, cuadros, pared o un acabado en mármol, a que si el altavoz está chocando frente a, no sé, algo poroso, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes en casa tiene ese tipo de equipo, justamente esa es la finalidad de que el equipo mismo genera un rum, un zumbido, ¿no? Una fuente
Y él, ¿qué es lo que hace? Calibrarse en cuestión del tiempo en que tarda en desaparecer ese sonido. Que si yo coloco en la esquina inferior derecha mi altavoz, cuando se escuche el rum, miden el tiempo en que tardan en desaparecer y que cuando coloque en mi esquina superior la contraria a donde la coloqué la primera vez, haga lo mismo. Y entonces él mira rum, y mide el tiempo en que tarda en desaparecer esa señal. Y si no son los mismos, lo vuelve a repetir de tal manera que calibra los tiempos de retardo. Y más que hoy en día tenemos equipos que, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la película de Toy Story, donde no recuerdo si es la 3 o la 2, donde inicia que están en un... en el desierto, me parece, y sale un tren, ¿no? Y, y si ponen atención en este tipo de equipos, sale del lado derecho el tren. Los que tienen el 5.1, un 7.1, un sonido arriba de Dolby, que son dos, o sea, ya más de 3 altavoces, 4 altavoces, pongan atención en esa parte cuando lo escuchan. Cuando sale el trenecito del lado derecho, ahorita ustedes ven mi pantalla, es como si ustedes primero empezaran a escuchar el altavoz del lado derecho. Y cuando pasa en medio, se activa el otro altavoz. Y este empieza a bajar el volumen, de tal manera que te hace estar en esa sensación donde sientes que pasa el tren desde el lado derecho y termina del lado izquierdo. O sea, te da esa sensación cuando estamos en nuestro cuarto y de repente alguien nos habla, cierren sus ojos y que alguien les hable en la parte de atrás, van a identificar de qué lado está la fuente, o sea, de qué lado les están hablando, si del lado derecho, del lado izquierdo, o le están hablando desde arriba, ¿no? Entonces, esa misma sensación hoy en día se está tratando de sumergir dentro de los diferentes dispositivos electrónicos y que si nosotros no tenemos el principio fundamental del por qué y cómo se genera, e incluso aquí es mucho jugar con nuestra geometría y trigonometría para poder analizar, a ver, el ángulo, la altura en la que voy a colocar mi altavoz, el ángulo de posición, el ángulo de cobertura que tiene para saber qué tanto la voy a inclinar o no lo voy a inclinar. Y este concepto también se va a ver reflejado en un arreglo lineal. Si ustedes tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de algún concierto o algún evento masivo donde justamente esos arreglos lineales no todos están unos arriba de otros. Si son observadores, cada uno, aunque está arriba de otro, pero no están a 90 grados, sino que hay unos que están más hacia abajo, más hacia arriba. No todos tienen esa posición. De tal manera que cuando vemos el arreglo se ve como si estuviera un poco curvo, porque no están de manera perpendicular entre sí, ¿no? O al menos con el escenario, ¿sí? Y esto con la finalidad de poder abarcar la mayor distancia, que es en donde está pues toda la gente, ¿sí? Entonces, he ahí la gran importancia de poder saber, no vamos a llevar el mismo equipo de audio, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes que en el Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque tienen diferentes esencias, diferentes características, mis recintos. ¿Sí? O a lo mejor lo llevo, pero tiene que ser un equipo que puede adaptarse a estas dos condiciones tan diferentes en los recintos. ¿Sí? Y no lo voy a ecualizar, no lo voy a equilibrar de la misma manera en el auditorio que en la misma manera en el Palacio de los Deportes. ¿Ok? Entonces, en esta materia vamos a continuar pues desde lo que es el sonido, que es un ruido, cómo lo vamos a clasificar, cuál es un término adecuado para poder decir eco, reverberación, reflexiones, absorción, ¿a qué le llamamos un sonido
incluso un sonido quemado, un sonido seco y un sonido vivo. ¿Por qué ocupo estos términos? Porque son términos coloquiales en los cuales en la industria se manejan mucho. Por ejemplo, dale más galleta, ¿no? Dale más galleta. ¿Y eso qué significa en nuestros términos adecuados? ¿Quién me podría decir? Que suene más fuerte, ¿no? Dale más en nuestros términos de ingeniería. Tensión. No, Que sea más grave. no. Por ahí va. Dale más amplitud al sonido. Cuando ustedes están, no sé, ¿han trabajado con osciloscopios, con generadores de sonido, generadores de frecuencia? Los que no, levanten la mano. Ok, solo 2, ok. Entiendo que entonces el resto del grupo, 3, sí han trabajado y conocen los generadores. Perfecto, gracias. Quería hacer esta parte porque justamente a los 3 chicos que no han trabajado con ellos, los invito a hacer una pequeña investigación ahí un ratito, analizar qué es un generador de audio, analizador de frecuencias y, ¿qué otro les dije? Un osciloscopio. Incluso ya hay unos virtuales y que como licencia con el correo institucional pueden bajar ciertas softwares y las aplicaciones que pueden bajar en su celular son un montón para poder ubicar de qué les estoy hablando justamente, porque cuando estamos haciendo un barrido creo que son mínimos, los que conocen el generador, sabemos que podemos tener un barrido de frecuencias donde va cambiando la frecuencia. Es como si estuviéramos trabajando con el multímetro y le vamos dando, multiplicando por 10, por 20, hasta encontrar el valor adecuado tanto del voltaje como hasta de una resistencia o corriente. Y entonces hay otra perilla que es justamente para aumentar la amplitud de la señal. Y esto lo van a ver mucho cuando trabajen una señal, le inyectan una señal al osciloscopio y están trabajando con la misma frecuencia. Pero al empezar a cambiar la amplitud, que lo que coloquialmente conocemos es como mayor volumen, ajá, por eso cuando me decían potencia, bueno, algo tiene que ver de ahí, pero en realidad es cuando estamos actualizando, cuando estamos trabajando en la industria, pues sí nos topamos con algunos términos que dices, potencia, ¿de qué me habla? Sonido seco, sonido quemado, ¿qué es eso? ¿Cómo lo identifico si yo estoy acostumbrado a ciertos términos? Bueno, por eso la importancia de que primero identifiquemos el término correcto y después lo vamos relacionando con los términos coloquiales que hay allá afuera, pero no por ello yo ahí les pido que en ese momento que estén como ingenieros, no lleven la misma escuela bueno, sí, entonces ahora la voy a llamar galleta. No, amplitud, ¿no? Amplitud, porque se van deteriorando los conceptos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. Ok, y es más, adelantándome un poquito a esta parte, si pueden descargar a su celular la aplicación de un generador de audio o generador de frecuencia. Y ustedes mismos pónganse sus audífonos y empiecen a escuchar las diferentes frecuencias que podemos percibir. Claro, todo esto va a estar dentro del rango audible. ¿Quién me puede decir cuál es el rango audible? De 20 Hz a 20.000 De Hz. 20 Hz a 20 kilohertz. O a 20.000 kilohertz. De 20K o 20.000, ¿no? Hertz. Justamente ese es el rango que el ser humano es capaz de percibir. Pero ¿qué creen? Que estando en este ámbito te das cuenta que hay bibliografías ya muy viejitas y donde desafortunadamente no se ha
inyectado más en en este proceso de investigación para poder verificar, porque eso se demostró hace unas décadas. Pero ¿qué pasa si hoy en día yo quisiera demostrar ese mismo rango audible? Tendría que hacerles, al menos para este grupo, para el 6M8, me gustaría saber cuál es el rango de audición que tiene y para ello, ¿qué requeriría hacer? Escuchar todas las frecuencias con audífonos. Jugar con las frecuencias, ¿no? Ok, y a ello, ¿cómo le llamo? Hay un estudio que existe. Leonardo. ¿Está presente Leonardo? Sí, aquí estoy, profesora. ¿Cuál sería ese estudio, Leonardo? No estoy seguro si es el estudio de radiofrecuencia ¿no? No. Jonathan. Exactamente. Miren, les tengo que sacar las palabras. Jonathan Solano. Apagado. En el chat, cuando tengan problema con su micrófono, por favor anúncienlo en el chat y bueno, a lo mejor me estoy concentrando luego a veces en la pantalla, no veo bien el chat, pero entre ustedes avísenme y ahí lo checamos y le consideramos su participación. Gracias, Jonathan. Efectivamente, a través de una audiometría, en donde justamente esta audiometría se hace incluso para yo poder hacer ese análisis, requiero de un recinto acústicamente diseñado para que no influya en los resultados de mi audiometría. No sé si ustedes ahorita, miren, tengo conectados mis audífonos, ¿ok? Voy a desconectarlos de mi computadora. Escuchen, no les suban tanto el volumen porque si no se van a lastimar. ¿Siguen escuchando mi voz? Sí, Sí, muy poco. ¿Se oye igual que si yo No, no. ahora tengo mis audífonos? ¿Me escuchan igual? más claro, más fuerte. Más fuerte. Más claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita la comunicación está a través de y se está únicamente cerrando a esto, ¿sí? E incluso si ustedes me escuchan, no es lo mismo cuando te pones los audífonos porque encierras más sonido y te tratas de aislar, a lo mejor si tienes a un familiar trabajando al lado tuyo, o que si, no sé, que pasa el de la basura, el del agua y se mete el sonido. Entonces, aquí cambia, ¿no? Ya estoy aislando un poco. Ese sonido, no sé si escucharon como tipo ventilador, que es el sonido de mi laptop. Y sí hace interferencia. E incluso si yo me voy a mi baño y pongo mi computadora con ese ventilador que suena todo el día y les doy clase ahí, pues imagínense qué pesado sería para ustedes escuchar, porque finalmente todas esas reflexiones se van a meter. Entonces, el recinto en donde estamos influye en la parte acústica. Entonces, para poder hacer un estudio, una audiometría, necesitamos estar en un lugar en donde no haya reflexiones, en donde no haya contaminación acústica que me distraiga, no a mí como individuo, sino a mi oído, porque el oído, aunque ustedes estén dormidos, el oído nunca descansa, desde que nacen hasta que se mueren, el oído nunca pausa. A lo mejor el corazón te dará por ahí un paro cardíaco o de repente algo hará, pero el oído no. La prueba está que, no sé, a lo mejor puedo asegurarles que al 90% les ha pasado que cuando estamos dormidos con la televisión prendida, inconscientemente estamos soñando y en nuestro sueño sucede o escuchamos lo que estamos escuchando en la televisión.
Digo, a lo mejor, no es, por favor, no me digan que soy la única loca, ¿no? No, sí, 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 bueno, a mí sí sí, me ha pasado profesora, es igual. común que nos ha pasado. Sí, es que es así. Entonces, incluso por ahí algunos compañeros decían, pues mucho cuidado, porque todavía cuando estamos muertos, hay un lapso, un periodo de tiempo en donde todavía el oído sigue trabajando. Obviamente, pues recuerden que a veces dejan de funcionar ciertos órganos, pero el cerebro es el que más tarda en dejar de, y el oído pues sigue todavía activo. Entonces decía, no, pues aguas, porque cuando estamos cerca de alguien que se fue, pues no digamos cosas feas porque todavía no se escucha, ¿no? Parece, no mentira, no está comprobable, pero sí es una realidad de que el oído, no, sí está comprobable esa parte, pero de que no se escuche el que ya se fue, no lo sé, pero por ahí lo relacionaron. Y bueno, finalmente lo que les digo, ¿no? Estamos inconscientes, dormidos, pero si está la televisión o alguien está hablando al lado y estamos como que soñando, escuchando esa misma conversación. ¿Por qué? Porque el oído sigue activo. Entonces, por eso es que les digo, se distrae el oído al estar en un recinto que no es acondicionado acústicamente, en donde, ¿qué es lo que se busca en ese recinto? Que no haya sonidos, que no haya contaminación y que al mismo tiempo sea un sonido eh, anecoico. ¿Qué quiere decir esto? Que no existan ecos ni reflexiones. Entonces, para ello se requiere de una cámara especial, claro, por eso a veces es caro este estudio, porque no solo se requiere de un dispositivo, pero bueno, académicamente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cada uno de ustedes vamos a bajar una aplicación que es un analizador no es cierto, generador de audio o generador de frecuencias. Hay muchos en el mercado, pueden escoger dos, tres. Traten de irse a su recámara o al recinto que crean que es más absorbente, como que sea entre más pequeño, pero que el material que esté dentro de él sea absorbente, o sea maleable, ¿ok? Y ahí pónganse los audífonos. Adelante, lo escucho, Calvario. Bueno, maestra, yo estaba haciendo el test de frecuencia ahí ahorita Ok. y por la frecuencia de los 13,000 Hz, 13,500 más o menos, como que yo sentía como un zumbido en mi cabeza, sentía que me quería doler. A eso voy, ahí voy, les voy a explicar. Ah, Entonces, ok. gracias. De todos modos, a ponerle su participación. Se adelantó un poquito a la pregunta. Si es Víctor. No, Ah, es que Calvario. ya se me fue para abajo. De repente entran y salen. Ok. Justamente bajan la aplicación cualquiera que encuentren de un generador de frecuencias. Van a encontrarlo de 20 a 20 kilohertz. Tratan de ponerse en un lugar donde no haya contaminación acústica. Se ponen unos audífonos de preferencia. Ojo, no vamos a manipular. Hay algunos que traen la parte de la amplitud. Esa no la vamos a manipular, o sea, el volumen. Nada más desde el principio sí establezcan nada más a qué volumen van a trabajar, a qué amplitud van a trabajar y no lo voy a mover. Ahí lo voy a dejar y entonces ahora sí empiezo desde la frecuencia más baja. Me quedo unos 2 segunditos. Traten de subir a la siguiente frecuencia de manera despacio, ¿sí? Van a notar varias cosas. Una, van a decir, ay, no oigo nada. No, mejor le subo más el volumen. Bueno, le subes, pero ya no lo vas a volver a manipular. No, no oigo nada. No, oigo un zumbido y esto me va a causar, ojo, cuando empiecen a escuchar ese zumbido que de hecho se escucha en mi ventilador, traten de pausarlo. ¿Por qué? Nosotros en el oído tenemos un nivel de presión sonoro.
el cual se va modificando cuando nosotros giramos, damos muchas vueltas o nos mareamos, que tenemos el dichoso vértigo, ¿sí? Esto es porque genera un desequilibrio en el líquido que está dentro de nuestra cóclea. Y en el momento que giramos, entonces es lo que nos da esa sensación de vértigo, de que estamos mareados. Cuando no estamos acostumbrados a escuchar ciertas frecuencias, tenemos este tipo de sensación. Si empiezan a escuchar ese zombidito, párenlo, páusenlo, descansen el oído y traten de continuar en la frecuencia superior, ¿sí? De tal manera que no se me vayan a desmayar, porque finalmente esto produce esa sensación de desmayo. E incluso he tenido chicos que cuando entramos, no tenemos una cámara anecoica 100%, más bien lo que tenemos en el laboratorio es una cámara subamortiguada, justamente para hacer este tipo de prácticas. Y cuando entran los chicos a esta cámara, tienen una sensación de mareo y de vértigo. Y les empieza a zumbar el oído. ¿Por qué? Porque su oído no está acostumbrado a ese silencio, a ese sonido que no es sonido, pero que lo percibe el oído de cierta manera, ocasionando ciertas sensaciones. Entonces, cuando los chicos me dicen, maestra, es que no, me está zumbando el oído, mejor les digo, ¿sabe qué? Salga y trate de escuchar otra cosa, ¿no? No es tanto que veas otra cosa, sino que es lo que escuches, trata de descansar tu oído y vuelva a entrar. Si tiene esa misma sensación, es mejor que ya no entre. O a veces es después de pasar mucho tiempo en este lugar, después, no sé, 1 hora, 2 horas. Entonces, si tenemos esa sensación, no se me espanten, es normal, pausen lo que están haciendo, descansen su oído. ¿De qué manera lo voy a hacer descansar? Entre más, menos movimiento tenga mi membrana timpánica, mejor. Dígame, Cristian, lo escucho. De hecho, a veces cuando no hay nada de sonido llega a escucharse hasta el corazón. Su respiración, exactamente. A veces somos tan sensibles en esta parte auditiva que tiene que ver con la sensibilidad, no solo tiene que ver con la parte de mi rango de audición, sino que también tiene que ver qué tan sensibles somos a ese rango de audición. Y aquí yo pongo ese ejemplo, cuando de repente ustedes agarran y se golpean la espalda y dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y le regresa la palmada, ¿no? Y te vas con otro compañero y le haces lo mismo y dices, oye, cálmate, ¿por qué me pegas? Te estoy pegando, te estoy saludando. No, me golpeaste, ¿sí? Ahí hay una sensibilidad entre una y otra, de lo mismo en el golpe. A lo mejor fue con la misma fuerza, fue con la misma intensidad, pero para uno fue así como más lastimoso que el otro. Lo mismo sucede con nuestro oído. ¿Cuántas veces? Creo que el día de ayer lo comentamos, perdón, la clase pasada, donde a algunos que tenían, bueno, no sé, yo creo que todavía a ustedes les tocó en clases con pizarrón verde y gis. Ay, ese sonidito que de repente a la hora de que escribía el maestro, te lastimaba a algunos, no a todos. O el de los plumones, cuando ya se estaban acabando. Ajá, o cuando están muy, muy nuevos, ¿no? Hay ciertos problemas que rozan, sí, cierto, también sigue pasando en el pizarrón blanco. O incluso simplemente cuando arrastran las bancas. Hay quienes no les interesa, pero hay quienes sí dicen, ¡ay, no, no la arrastres, me estás lastimando el oído! Porque tenemos aunque tengamos el mismo rango de audición, pero tenemos una sensibilidad a ciertas frecuencias, ¿sí? Y he aquí porque vamos a hacer ese pequeño ejercicio, o lo van a hacer ustedes el fin de semana. Y es más, si pueden hacerlo con su hermano, con su papá, con quien esté en su casa, para que ustedes mismos vean esta parte, ¿no? Es tanto 2 términos, que es cuál es el rango de audición que tenemos. Claro, recuerden que no lo estamos haciendo con las condiciones adecuadas bajo normativa, certificación, etcétera, ¿no? Estamos ocupando
estamos aprendiendo, entonces sí sirven para algo las aplicaciones, pero no son exactas. Claro, si vamos a que nos hagan una audiometría de manera profesional, pues los resultados que nos arrojan van a ser otros. Se los digo porque de repente me decían, no, es que ya mi papá ya se fue a hacer su aparatito porque ya vimos que no escucha estas frecuencias. A ver, espérame, no es así. Nada más te da una referencia. Si queremos saber más allá vamos con el especialista, con los aparatos adecuados, a que nos haga el examen adecuadamente, ¿ok? Bien, también se van a percatar que nuestro oído, así como el resto de nuestro cuerpo, ¿cuál es el órgano más grande que tenemos? Edgar, ¿cuál es el órgano más grande que tenemos? Ok, vemos aquí que tengo algo en el chat. Soñar con la alarma. Puede acerca de los comentarios que hizo hace ratito. Gracias, Cristian. Ok, creo que Edgar sí está presente en nuestra clase. Aún no pasó asistencia, pero... Ok. Después vi... ¿quién me ganó? Muñoz. Sosa Alondra. Sí, profe. Yo tengo entendido que es la piel. Exactamente. Gracias. Exacto. Justamente la piel, con el paso del tiempo, primero de bebés, bueno, qué bonita elasticidad, brillosita, hidratada, pero con el paso del tiempo, pues ya se nos va desgastando y ya no está igual de hidratada, ya no está igual de fresca, de tensa, no tiene esa elasticidad y pierde ciertas propiedades que hacen que pues se nos vea como de pasita, ¿no? Lo mismo sucede con el órgano del oído. A cierto tiempo se nos va desgastando el oído. Justamente las últimas referencias bibliográficas, las últimas investigaciones nos reportan que está demostrado que a partir de los 20 años es como el ser humano empieza a tener una pérdida auditiva. Y la pérdida auditiva abarca diferentes frecuencias, básicamente las altas, ¿sí? Pero hoy en día, muchachos, por eso les pido que hagan esto como práctica, como referencia, porque hoy en día les puedo demostrar que si les hago una audiometría de manera profesional a cada uno de ustedes, digo, ahorita, ¿cuántos de ustedes tienen de 20 para arriba? ¿O quién es menor de 20? Que levante la manita. No, ¿verdad? Ya todos tienen de 20 para arriba. Entonces, aguas, porque si yo les hago una audiometría ahorita a ustedes, ya la pérdida no fue a partir de 20, la pérdida ya inicia desde los 12 años. ¿Por qué? Por el ritmo de vida que tenemos, porque vivimos en una colonia muy ruidosa, porque vivimos cerca en la colonia Federal, en la colonia Pantitlán, en la colonia que está cercanas al aeropuerto y en donde nuestro oído se empieza a hacer duro. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes van a un antro, o que iban a un antro, en mi época, una disco, pues la música, el ruido y todo, no podías platicar. Tenías que levantar más la voz para que el otro te escuchara. Hay quienes desarrollaban esa habilidad de leer los labios, ¿no? Ya sabía que se le estaba mandando lindas frases o frases absurdas. Pero también hay quienes desarrollaban esa habilidad de poder saber diferenciar entre la fuente que quiero ponerle atención a todo lo demás. Hay quienes tienen esa facilidad que pueden escuchar en este tipo de ambientes, ¿no? Y a esto se le llama que son personas de oído duro, se les desarrolla esa habilidad. Y aquí, como les decía, justamente si yo les hago esa audiometría, les podría demostrar que ya ahorita perdieron más que frecuencias bajas o hay quienes perdieron frecuencias altas. Y hoy en día, digo, anteriormente les ponía mucho ese ejemplo a mis alumnos cuando me subía al pecero
y pues apenas estoy pagándole el pasaje y ya escuchaba lo que el chavo que estaba sentado hasta la última banca, al lado de la puerta, que traía sus audífonos, venía escuchando. Entonces así como que yo decía, ¿cómo es posible que este chiquillo esté con ese volumen tan fuerte, con audífonos, si trae audífonos y yo todavía no me doy al lado de él como para que yo escuche ya lo que él está escuchando a través de sus audífonos, ¿no? Entonces, toda esta, por ahí me preguntaba, ¿entonces los audífonos causan un mal? Ojo, no son los audífonos, es el nivel con el cual escuches la voz, escuches el sonido en general, ¿sí? Entonces, como ya estamos tan mal acostumbrados y más les digo ahora estos últimos tiempos, año y cacho para acá de la pandemia, donde pues tenemos la necesidad de trabajar con audífonos o adentrarnos a ciertas cosas, pues justamente hemos desgastado más nuestro oído. ¿Por qué? Vamos a hablar acerca de cómo se comporta el oído, ¿sí? Les voy a adelantar un poquito, pero vamos a aterrizarlo cuando entremos a ese tema. Donde el nivel de presión sonora que estoy generando a través de mi voz llega a sus oídos, pasa por el aire, se mete a su canal auditivo, choca con la membrana timpánica. Pero pues estamos escuchándolo de manera relajada. ¿Qué pasa? Y entonces la membrana timpánica empieza a moverse de acuerdo al volumen que estoy escuchando. Pero ¿qué pasa cuando yo ya le estoy inyectando un nivel más fuerte? Cuando escuchamos un estruendo grandísimo, perdemos la audición de manera temporal. ¿Cuántos de ustedes cuando iban al antro, que pasaban 6 horas, no, bueno, sí son de 4 a 6 horas, ¿no?, continuas, con el punch, 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 salen? ¿Y qué sensación auditiva tienen, jóvenes? Te zumban los oídos, te sientes mareado. Te llegan a sonar los oídos. Antes de que te lleguen a sonar los oídos, a zumbar, perdón, empiezas a tener, digo, ojo, César, porque entonces usted ya superó el nivel. ¿Por qué? La primera sensación es que todo lo que escuchas a tu alrededor lo escuchas muy bajito y tú tienes que levantar la voz, casi, casi gritar, porque ni tú mismo te escuchas muy bajo. Ese es el primer síntoma. El siguiente nivel es justamente de que, aparte de que ya no los escuchas, ni tú te escuchas tu voz, te empieza un zumbido en el oído. ¿Por qué es ese zumbido? Porque tu membrana timpánica estuvo trabajando, pero a todo lo que daba para proteger a tu oído, y no solo ello, sino también la caja timpánica empezó a resonar y a zumbar internamente con todo ese mecanismo que trae, y con los músculos extraperiales quedan súper tensos. Es esa sensación cuando nunca hacen ejercicio y de repente mueven y mueven y mueven y mueven y de repente es, ay, me dolió aquí porque tengo esa sensación de que justamente lo mismo le estamos haciendo a nuestros oídos. Ese frente de onda que le está llegando con tanta intensidad durante todo ese tiempo, estoy haciendo que la membrana timpánica se comunique con la caja timpánica que contiene los 3 huesecillos y que empiecen a excitarse, a mover sin parar. Y cuando salimos de ese entorno, se relajan y se quedan tensos. Y entonces, al quedarse y se nos tapa esa apertura que tenemos, como yo les decía, tenemos un líquido interno, tenemos un nivel de presión dentro de nuestro oído, que si se ve alterado, pues empezamos con el zumbido. Y lo siguiente el nivel es no solo el zumbido, sino salimos así, aparte de todo, las que se echan adentro, empezamos a sentirnos mareados y dice, ay, yo no tomé, ¿y por qué me siento mareado? Bueno, porque ya pasaste a un nivel y te digo, cuidado, porque estás a punto de perder tu oído.
¿Cuántas veces hemos sabido que le explotó un cohete al lado y se le reventó el oído, la membrana timpánica? Y si se me revienta esa membrana timpánica, es un pedacito de tela tan delgadito, tan finito, hagan de cuenta, más delgadito del grosor de una hoja. Y si yo rompo la hoja, ¿con qué la puedo pegar? Así le ponga diurex, su desplazamiento ya no va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no voy a volver a percibir el sonido igual. Si la pego con resistol o le pongo, o sea, con lo que quiera hacerle, ya no se escucha igual. Imagínense su vida sin escuchar todo lo que pasa a su alrededor. Hay sonidos que son tan importantes que de cierta manera son ruidos, son sonidos no deseados, pero son necesarios, como por ejemplo el sonido de alerta de cuando estamos en una grúa, ¿no? Que va de reversa. Estamos dentro de una fábrica y nos está avisando que aguas porque hay alguien que va de reversa. O simplemente el sonido de una ambulancia. No cambia en el país, en el continente en donde estés, porque te está avisando. Cuando la escuchas, sabes que aguas, algo está sucediendo y que si vas manejando, tienes que hacer un lado, o sea, ya ubicas. Es un ruido, para muchos es muy molesto porque son sensibles a ese tipo de frecuencias, pero son ruidos necesarios que el ser humano los convierte en sonidos, al igual que una patrulla. El sonido que genera una patrulla. De hecho, voy a tratar de buscar ese video. Hay un video donde justamente nos dicen cuál es el aviso que manda la ambulancia dependiendo el tipo de sonido que genera. Son similares, pero el tipo de pausas que hacen entre ellos te indica simplemente llevo un herido o son como 3, 4 mensajes, se los voy a compartir. Me pareció interesante, lo voy a buscar para compartírselos en el grupo. Es un chavo que está arriba de una ambulancia y te dice, mira, este sonido te indica tal cosa, este otro y así. Pero finalmente, bueno, nada más para poder hacer el ejemplo de cómo nuestro alrededor no nos damos cuenta de la necesidad y de la importancia que tiene nuestro oído. Andrés, dígame, lo escucho. Andrés Candia. Dígame, Andrés. Y no por el chat. Ok, ajá, te Sí, escuchamos. bueno, igual lo que comentaba de las ambulancias, igual tengo una amiga que trabaja ahí y como lo comenta, son varios o distintos tonos que lleva la torreta. Y de igual manera, me parece que para los policías, ya que a veces cuando cambia de sonido la torreta, cuando va a pasar un alto, es que se debe de tener ya sea el auto que va atrás o que vaya a cruzar la calle que lo Avenida. intersecta. Ajá. Ok, sí, así es. No solo las ambulancias, también las patrullas, ¿no? E incluso, bueno, los diferentes transportes pesados, como les decía, una grúa, montacargas, tienen sonidos que nos caracterizan de que así son y nos indican ciertas precauciones. Justamente retomando esta parte de las audiometrías, como les decía, cada uno de nosotros pues nos vemos sumergidos y inconscientemente yo le llamo porque no tenemos esa conciencia de saber la necesidad de lo que estamos afectando nuestros oídos. Estamos encantadísimos, sumergidos en el punchis punchis y que todo lo demás y bla, 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 pero no estamos alterando nuestro oído. Podemos tener una pérdida auditiva temporal. Ese zumbido nos puede durar minutos u horas, o el hecho de que estemos hablando más fuerte porque ni nuestra voz escuchamos también puede ser temporal. Pero si ya rebasamos estos niveles,
les puedo asegurar que al rebasar estos niveles, bueno, no les aseguro, cuando ustedes rebasan estos niveles, ya ustedes están perdiendo cierta sensibilidad a ciertas frecuencias y ya no la vuelven a recuperar. Ese es en el mínimo de los casos. El peor es que pierdan de manera permanente el oído. Entonces, si de por sí en condiciones normales el ser humano tiene una pérdida auditiva porque el órgano del oído se está desgastando, así como nuestra piel se va desgastando, también se desgasta el oído. Y si anteriormente era a los 20 años, hoy en día, bueno, no hoy en día, antes de la pandemia tengo todavía el registro, que era a partir de los 12 años. Pero les puedo asegurar que ahorita durante la pandemia y el mal uso de los audífonos ha aumentado en el resto de la población, ¿sí? Entonces, muchachos, pues mucho ojo. Vamos a ver justamente este tema también, la importancia que tiene con la contaminación acústica en nuestro oído, que incluso hay normas que nos indican los niveles de ruido que deben de existir en cada recinto, en cada lugar. Yo les hago, esas normas existen en nuestro país, no todos las conocemos. Es importante que las sepan porque muchos de ustedes se van a ir a trabajar en la industria. Y entonces, esa es una área donde también pueden desarrollarse como ingenieros en este ámbito de lo que es ruido industrial. Y bueno, saber cuáles son esas normas que hay en nuestro país y cuáles son los que hay en el resto del mundo, porque en el resto del mundo, en Canadá, en Estados Unidos, se rigen bajo otras normativas más actualizadas. Desafortunadamente, nuestras normas, la última actualización se les hizo en el 2003 y hay otros países que están más actualizados en este ámbito y que, bueno, de hecho, Japón no puedes ni siquiera subirte y poner tus audífonos a tal volumen, es mal visto, ¿no? Ya, o sea, son tan normas tal que no puedes hacer muchas cosas que nosotros hacemos aquí. Entonces, es importante que las conozcamos, somos parte de lo que vamos a ir viendo y madurando, ¿ok? Nada más para concluir el día de hoy, recuerden que por ahí les compartí el programa. Ya no me va a dar tiempo de aterrizar esta parte, pero dentro del programa de estudios, digo, y con lo que hoy conocieron, ¿no? Vamos a ir asentando estos conceptos, pero traten de investigar un poquito acerca de estos temas que les compartí y pensar en poder desarrollar un proyecto. Hay muchas problemáticas para poder desarrollar un proyecto. No les digo, hay que descubrir algo o crear algo, ¿no? De la nada. No, podemos implementar algo que ya existe. Entonces, échenle, creo que ese día le echaron un vistazo, lo leyeron. Ahora traten de leerlo para ver a lo mejor el primer tema, investigar un poquito de qué trata para que ubiquen el desarrollo de un proyecto. ¿Qué proyecto les gustaría trabajar en base a estos temas? Y bueno, seguramente van a estar vinculados con el resto de las materias, pero en particular con nuestra materia, con nuestros programas que vamos a ver en este semestre. De tal manera que ya el lunes creo que tenemos clase, podamos interactuar entre ustedes para, bueno, a ver, el tema tal, a quién le llamó la atención, qué te llamó la atención de este tema, generar unas salas y puedan interactuar entre ustedes sobre lo que buscaron. Entonces, no les pido que me lo manden, pero sí hagan la tarea. Si es necesario, ustedes escríbanlo. Por ahí ya hay aplicaciones en donde haces apuntes con la voz, ¿no? Esto me parece importante. Ojo, sus medios de investigación, quiero libros con bibliografías completas o artículos con una fecha de publicación por lo menos en los últimos 10 años. No quiero Wikipedia, no quiero el Rincón del Vago, ¿sí? Que sean papers, ¿ok? O bibliografías en las cuales
tenemos la certeza de que para haberse publicado este libro tuvo que pasar ciertas observaciones, ¿no? Ciertas certificaciones y que es fidedigno lo que estoy leyendo. Lo mismo en los papers, son los artículos, ¿sí? Por favor, y anoten su referencia. Todo ello puedo platicar entre ustedes. Hagan, por favor, la parte de la audiometría, principalmente en ustedes, y analicen esa parte. Si ven que tienen ese tipo de sensaciones, páusenlo y descansen el oído. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengan? Dígame, Jorge. Disculpe, profesora, tocando el tema del proyecto, ¿va a ser en equipos? Sí, vamos a trabajar en equipos, pero los equipos se van a organizar en base a los temas prioritarios que tengan ustedes. Ok. Temas en común que hay entre ustedes. Ok. Gracias, profesora. Y ya lo vamos a platicar y la tercera la próxima clase. Ok, ¿alguna otra duda? Si no, voy a empezar a pasar lista, si quieren irse retirando conforme paso lista o esperarme a que termine de pasar lista por si tienen alguna duda en particular, ¿ok? Batres Chavarría. Presente, profesora. Gracias.